Ahí está la ruleta actuando. ¿La veis ahí? Y ahí se paró. Laura Sofía Lama. Buenos días a todos. Eh, pues hablo como de cada actividad puntual o solo de la tercera. Bueno, ver el ejercicio completo. Laura Sofía, Ok. si quieres contarnos, así como muy breve, pero si podemos pasar por las 3 actividades, mejor. Bueno, listo. Pues aquí pueden ver cómo quedó el resultado, la maqueta de la banda del ejercicio 3. Más abajo les explico un poco más del concepto, pero pues primero para llegar a eso, pues tuvimos que pasar por las dos actividades anteriores. Entonces, para las dos actividades anteriores, primero yo tenía que hacer el análisis de la casa en Enóvita. Entonces, lo que hice fue hacer también un modelo en el que pude analizar como mucho mejor como las acciones que se realizaban en el espacio, los límites de cada ventana o de cada muro y las relaciones que hay entre cada uno de estos armazones que se pueden ver. Esta casa estaba conformada por tres armazones que se interconectaban de diferentes maneras. Y pues ahí tengo varias perspectivas. Me pareció muy importante destacar cómo Fujimoto jugaba con los grados de intimidad, con el interior y el exterior a lo largo de toda la casa, y que esos grados de intimidad y los límites estaban conformados más que todo como con la luz y la sombra que entraban por cada una de esas ventanas y que podían permitir a las personas interactuar de una manera u otra. Si quieres puedes bajar un poquito más a los aprendizajes. Bueno, estas son las acciones que pues yo planteé, algunas un poco más fuera de lo común, que eran espacios que se podían adaptar mucho a las personas y a sus actividades. Entonces, a pesar de que Fujimoto lo describiera como una casa anidada, que estaba hecha por su funcionalidad, yo también la tomé más como una mezcla entre los nidos y las cuevas, porque también el ser humano puede adaptarse a cada uno de los espacios que estaban construidos. Y pues los aprendizajes se los voy a leer. Los espacios son conceptos complejos que enriquecen la arquitectura y definitivamente van más allá de la funcionalidad y las necesidades. Con esta actividad comprendí la importancia de la atmósfera del espacio y todo lo que en ella está incluido. Se me abrieron los ojos a ver la arquitectura como entorno, pensando en la privacidad, la coherencia y la armonía de los materiales. Con esto pasamos a la actividad 2, que era más de experimentar nuestro cuerpo y cómo se relaciona con el espacio. Aquí puse algunas fotos de mi proceso en esta actividad, en el que definí algunas medidas de mi cuerpo y en los que rellené algunos espacios poco convencionales que no utilizamos para esto. De esta actividad aprendí que el cuerpo es una herramienta compleja que se puede usar para hacer un reconocimiento del espacio y de las posibles acciones que se pueden realizar en él. Es claro que sin el cuerpo, el espacio es simplemente una cantidad de objetos obsoletos y sin funcionalidad alguna, que con el tiempo desaparecerán y quedarán en el olvido. Con estos aprendizajes que les mostré de las dos actividades, llegué a la actividad 3 de la banda de proposición. Yo hice esta actividad basándome como en un concepto que surgió en mi primer boceto, que es el que están viendo, que es de lo estrecho a lo colosal. Van a ver que fue un cambio drástico, o sea, entre lo que fue mi primer boceto y lo que es el resultado final, pero siempre conservé el mismo concepto, que la idea es que la persona entraba agachada a hacer el recorrido y que terminaba en un espacio mucho más amplio y que pues era sorprendente para la vista y como los cambios de nivel eran pues muy significativos. Después de este boceto, tuve algunas retroalimentaciones de mi profesor William y con él, o sea, construimos lo que es el resultado final, que aquí están los tres planos, el corte, la vista en planta y la axonometría. Eh, Como pueden ver, la altura del último espacio es mucho más drástica que el que yo tenía previamente planteado.
y se sigue conservando el mismo concepto. Para llegar a este resultado, me inspiré mucho en la Torre del Holocausto que está en el Museo Judío de Berlín, que es una torre muy, muy alta y que tiene como una entrada de luz muy tenue en la parte superior. Entonces, la primera reacción que obtiene de las personas es que apenas entran a ese lugar, miran para arriba y pues admiran como lo colosal de lo que es ese espacio. Entonces, para jugar con esta altura tan grande, lo que hice fue que las personas tuvieran como un viaje, un recorrido en el que tuvieran que entrar agachados, caminar, que el sonido de sus propios pasos se fuera magnificando y luego en esta parte de la mitad que pudieran ver el cielo. Pero sin embargo, la cornisa de ese balcón no les permitía ver la altura de lo grande que era la torre. Luego, en el siguiente pasillo, cada vez se iba haciendo de altura más bajito y de ancho se iba comprimiendo, como se pueden ver en estas fotos. Entonces, a medida que vas acercándote a la torre, te vas sintiendo claustrofóbico, incómodo, pues genera muchas sensaciones extremas y que apenas entras a la torre grande, como que es un viaje al pasado en el que pues te reconectas con todo lo que significa esa torre y con todo lo que se vivió ahí. Y pues no sé, ya eso sería todo. Ah, bueno, también es importante resaltar cómo juega la luz y la sombra con el espacio, cómo se puede ver que la luz tenue entra en cada uno de los huequitos que yo hice como ventanas en la parte superior y cómo a medida que el sol cambia su posición, pues este llega al punto en que la torre tapa por completo el balcón. Y ya. Qué bueno, Laura Sofía, muchas gracias Gracias a ustedes. por tan buena explicación. Qué buenas reflexiones, qué buenos aprendizajes. ¿Algún comentario, alguna pregunta que quieran hacerle a Laura Sofía? Yo quiero empezar pidiendo disculpas porque me dijeron no escoger los de William que no está y fue justo el que me llamó la atención. No pasa No, nada, no, muy no hay chévere, ningún problema. felicitaciones. Sí, está muy bueno el ejercicio. O sea, hay una cosa que quisiera destacar, pues además de lo que creo que es evidente para todos, que es una presentación, un ejercicio muy consistente y lleno de sensibilidad y como encaminado al objetivo del ejercicio 1, me parece que está muy bien. Pero quiero destacar una cosa que parece sencilla, pero que me parece muy importante y es tu manera de representar. Pues la maqueta es impecable, pero por ejemplo en la maqueta que hiciste y en las imágenes que hay del análisis del referente, te tomaste el trabajo de pensar que es en Japón y quisiste ambientarla con personajes vestidos con kimonos y eso parecería un detalle insignificante, pero tiene muchísimo peso, es como una delicadeza y una comprensión de lo que significa una atmósfera muy significativa, es muy importante lograr que la expresión del proyecto realmente refleje todo eso que tú sensiblemente identificaste con las lecturas y con el análisis del referente. Me parece muy, muy, muy bello. Te felicito. Muchas gracias. Manuela. Bueno, no, Laura Sofía, felicitaciones, un trabajo muy bonito. A mí me gustaría tal vez compartir dos reflexiones que veo en tu trabajo y que creo que le pueden servir a todos los estudiantes. El primero es que partes de un concepto. Tú misma lo definiste como de lo drástico a lo colosal. Y yo creo que siempre en todos los ejercicios de arquitectura es muy importante definir esos conceptos. Ese hilo conductor que nos ayuda a contar esa historia y realmente a justificar y argumentar las acciones o las decisiones que tomamos.
con la definición de ese concepto que además siento yo proviene del estudio de los referentes de la arquitectura. Entonces miren cómo uno puede empezar a conectar lo que yo investigo a lo que yo propongo, ¿no? Entonces, esa definición de esos conceptos a mi modo de ver es fundamental para todos. Esa es la primera reflexión y creo que formalmente logras, digamos, proponer o materializar ese concepto que puede sonar algo muy abstracto, pero que cuando uno ya ve tu propuesta, uno entiende. Esa es la primera reflexión. La segunda reflexión que quería compartir con ustedes, que me parece muy valioso de tu trabajo, Laura Sofía, es que utilizas el recorrido como articulador de espacios. Tú te estás imaginando una serie de experiencias en donde el cuerpo se empieza a mover, el cuerpo comienza agachado, luego se va levantando, se va parando, luego camina, ¿no? Digamos que todo ese recorrido tú lo estás asociando a las acciones del cuerpo y es el mismo recorrido o el mismo andar el que te permite ir conectando los diferentes espacios que vas proponiendo, que adicionalmente son espacios muy diversos y creo que eso hace de la experiencia algo muy, muy, muy interesante de tu proyecto. Entonces, sencillamente eran esas dos cosas, la importancia del concepto y la importancia del recorrido. Muchas gracias, profe. Gracias, Manuela. Catarina. Bueno, para seguir echándote flores, porque estos son flores tan flores, solo quería recalcar la como capacidad de trabajo que tienes tan tremenda, es decir, como que en cada una de las fases se nota como una dedicación y un amor profundo a lo que estás haciendo, que creo que es clave en nuestra vida y en nuestra profesión para poder como concretar las cosas y entregarlas de una manera tan dedicada. Y lo otro que me parece importante recalcar es la manera en que seleccionaste la información y la organizaste en tu presentación en Behance para que pudieras armar un discurso coherente si tenías que presentar. Entonces, creo que eso también sirve muchísimo para todos los estudiantes, en la medida en que al final lo que intentamos es que ustedes construyan argumentos y comiencen a hilar un discurso que tenga consistencia desde el momento 1 hasta el momento final, para que cuando termines, como terminaste, todos dijéramos como claramente, esto era lo que tocaba hacer, no hay discusión alguna de que había otra posibilidad distinta. Y ya, eso era lo que te quería decir, Laura. Muchísimas gracias. María. Hola. No, yo también quería recalcar tu trabajo. Mi idea principal, digamos, algo que también, digamos, que vi que podía ayudarle mucho a otros estudiantes en experiencias futuras, es lo que mencionaba Manuela, esta definición de la intención desde un momento muy, digamos, inicial. Las intenciones hay veces cambian durante los procesos, pero creo que empezar por lo menos definiendo una intención a través de esta experimentación es muy útil para todos. Y también me gustó mucho que la maqueta, no solamente hiciste la maqueta como objeto tridimensional, sino que la utilizaste dentro de esas experimentaciones de lo que significaba el espacio. Se ve con la experimentación de la luz, se ve la manera como la como enmarcaste tus fotografías, en donde estás de alguna manera utilizándola para entender cuál es la calidad del espacio. En la exploración de los medios utilizaste fotografía, video, una cantidad de herramientas que creo que es fundamental también conectarse con esas virtudes de las maquetas. Las maquetas no son un objeto final. Muchas veces uno tiene que refinar la maqueta para la presentación final, pero la maqueta misma es una herramienta de diseño y de toma de decisiones. Entonces, un poco como para cerrar, creo que en ese sentido también tuviste como una exploración muy exitosa. Muchas gracias, Laura. Gracias a ustedes por la atención. Bueno, muy bien. Qué buenos comentarios. Esperamos que estén todos ahí enganchados, pendientes de lo que se está hablando, porque de verdad hay aprendizajes muy útiles para todos en lo que estamos viendo y en lo que están comentando los profesores. Martín,
Dale a esa ruleta. Vamos a ver qué sale.